Veamos cómo se hace el primer ejercicio del segundo parcial. Nos dan un diagrama de una masa de 3,610 kilogramos a las que se le aplican tres fuerzas. Una fuerza 1 con un ángulo de 30 grados, una fuerza 2 con un ángulo de 45 grados y una fuerza 3 paralela al horizontal. Aparte de esas tres fuerzas que tenemos presentes, tenemos que representar el peso, tenemos que representar a la normal y si las fuerzas están apuntando hacia la derecha, nos aparecería la fuerza de roce hacia la izquierda. Bien, ya tendríamos las tres fuerzas aplicadas, el peso a la normal y la fuerza de roce. Todas esas fuerzas las tenemos que representar en el diagrama de cuerpo libre. Entonces tendríamos la fuerza 3 acá, a ver, un poquito más gruesas para que se vean. Okay, tendríamos acá la fuerza 3. Como a 30 grados. Voy a hacerlas un poquito más exageradas como para que se puedan entender. Aquí la fuerza 3 deberían tener el mismo tamaño, pero como a 30 grados estaría la fuerza 1 y luego a 45 grados la fuerza 2. ¿Bien? Voy a colocar aquí fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, en el sentido contrario tendríamos la fuerza de roce, hacia abajo tendríamos el peso, y hacia arriba tendríamos la normal. Bien, entonces, tenemos todas nuestras fuerzas ya representadas, nos dicen que tanto la fuerza 1, fuerza 2 como fuerza 3, su módulo es 10, nos dan el coeficiente de roce estático, el coeficiente de roce dinámico. Siempre tenemos que comenzar por, primero, las fuerzas que queden en alguno de los cuadrantes, descomponerlas. Voy a colocar las indicaciones, aquí yo ya saqué las cuentas, ustedes pueden verificar luego. Entonces, las cuentas que tenemos que sacar son las siguientes. Tenemos que descomponer la fuerza 1, entonces la fuerza 1 en X, si se dan cuenta están en el primer cuadrante la fuerza 1 y la fuerza 2, por lo tanto, tanto su componente X como su componente Y son positivas. Bien. Igual ocurre con la fuerza 2. Entonces, por acá tendríamos la fuerza 1 en X, hasta acá tendríamos la fuerza 2 en X. Acá tendríamos la fuerza 2 en Y. Y hasta acá la fuerza 1 en Y.
Bien, entonces tenemos que hacer la descomposición de fuerza de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Fuerza 1 en X va a ser positiva. Módulo de la fuerza 1 por el coseno del ángulo que forma la fuerza 1, que es 30. Bien, hacemos con el coseno porque X es el cateto adyacente al ángulo de 30, que sería este. Bien, igual vamos a hacer con la fuerza 2. X va a ser el adyacente al ángulo de 45, por lo tanto, la coordenada X, la componente de X la hacemos con el coseno. Bien, entonces cuando sustituimos, esto va a ser positivo, 10 newtons por el coseno de 30, y cuando sacamos esa cuenta, eso nos da 8,660. Ya tenemos la fuerza 1 en X. Hacemos lo mismo ahora, pero con el coseno, decimos, con el seno, perdón, fuerza 1 en Y es igual al positivo módulo de la fuerza 1 por el seno de 30. Eso sería 10 newtons por el seno de 30. Cuando sacamos esa cuenta, les tiene que dar 5 newtons, ya que el seno de 30 es 1/2, y 10 por 1/2 sería 5. Hacemos lo mismo para la fuerza 2. Fuerza 2 en X. Fuerza 2 en X, si notamos, también es positiva. Módulo de la fuerza 2. Y ahora la fuerza 2 forma un ángulo de 45, así que va a ser coseno de 45 grados. Y la fuerza 2 en Y va a ser igual a positivo, módulo de la fuerza 2, por el seno de 45 grados. Y 45 grados tiene una particularidad que como son ángulos complementarios, 45 y 45, el seno y el coseno valen lo mismo, valen raíz de 2 sobre 2. Así que tanto la fuerza 2 como la fuerza 1 van a valer igual. Y si sacan la cuenta, que sería 10 newtons por seno de 45 o coseno de 45, ambas les dan 7,071. Calculamos el peso, que no tenemos, entonces el peso es igual a masa por gravedad, serían 3,610 newtons. Nos están pidiendo trabajar con 3 decimales, 3,610 kilogramos, perdón, por la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando sacamos esa cuenta, nos da menos 35,378 newtons. Ya tenemos el peso. Bien, ahora, una vez que tenemos la descomposición de las fuerzas y el peso, pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, asumimos que no hay movimiento en el eje Y y decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de fuerzas lo vamos a sustituir por las fuerzas que tenemos en el eje Y. Tenemos que observar nuestro diagrama de cuerpo libre. En la parte positiva, en la parte de arriba, tenemos la normal, la fuerza 1 en Y y la fuerza 2 en Y. Y hacia abajo tenemos el peso. Lo colocamos en positivo porque es una sumatoria y luego colocamos el negativo cuando hagamos la sustitución de datos. Bien, sustituimos, dejamos la normal, que es nuestra incógnita, sustituimos fuerza 1 en Y, que son 5 newtons, la fuerza 2 en Y, que es 7,071 newtons, el peso, que es menos 35,378 newtons, eso lo igualamos a 0. Toda esta cuenta está negativa, ¿sí? Nos daría menos 23,307 newtons igual a 0. Entonces, este valor que está negativo pasa del otro lado positivo, por lo tanto, la normal es 23,307 newtons.
Una vez que tenemos la normal, podemos proceder a calcular la fuerza de roce estático y la fuerza de roce dinámico. La fuerza de roce apunta hacia la izquierda, va en contra del movimiento, así que tanto la fuerza de roce estática como la fuerza de roce dinámica, sí, van a ser negativas. En el primer caso, coeficiente de roce estático por la normal, y en el segundo, coeficiente de roce dinámico por la normal. Entonces, en la primera va a ser negativo, coeficiente de roce estático 1,104, por la normal, que es 23,307 newtons. 307, aquí no me va a caber, newtons. ¿Bien? Cuando hacemos ese cálculo, la fuerza de roce estático nos daría 25,731, y luego hacemos lo mismo. Negativo, coeficiente de roce dinámico, que es 1,020, lo multiplicamos por la normal, que es 23,307, hay que hacer esa multiplicación, 1,020 por 23,307, nos da que la fuerza de roce dinámico es de menos 23,773 newton. Bien, ya tenemos identificadas todas nuestras fuerzas. Una vez que tenemos esto, tenemos que evaluar si se mueve o si no se mueve. Para ello tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X, que contiene la fuerza de roce estático. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, que incluye la fuerza de roce estático, y preguntamos a qué será igual. Entonces, si da negativo, quiere decir que no se mueve. Si da 0, quiere decir que se mueve con MRU. Si da positivo, es decir, mayor que 0, se mueve con MRV. Bien, entonces, solamente tenemos que sustituir esta sumatoria de fuerzas por las fuerzas que están presentes en el eje X y ver qué nos da. Entonces, las fuerzas que tenemos en X, si observamos nuestro diagrama, tenemos hacia la derecha la fuerza 1 en X, la fuerza 2 en X, la fuerza 3, y hacia la izquierda tenemos la fuerza de roce, en este caso la estática, que es con la que vamos a evaluar. Entonces sumamos todos esos valores. Fuerza 1 en X, que es 8,660, fuerza 2 en X, 7,071, la fuerza 3, que son 10 newtons, y la fuerza de roce estático, que es menos 25,731. Cuando hacemos esa cuenta, ¿verdad? Al hacer la parte positiva, que es 8,660, más 7,071, más 10, eso sería, a ver, de vuelta, 8,660 más 7,071 más 10, eso nos da 25,731, exactamente el valor de la fuerza de roce estática. O sea que al restarle 25,731, eso nos va a dar igual a 0. Bien, esto nos dio igual a 0. Entonces, si nos da 0, quiere decir que sí se mueve, pero se mueve con MRU. Una vez que verificamos que sí se mueve, decimos que la sumatoria de fuerzas en X, pero que ahora incluye la fuerza de roce dinámico, es igual a masa por aceleración. Bien, va a ser igual que todo esto, pero en lugar de fuerza de roce estático colocamos fuerza de roce dinámico. Lo voy a hacer aquí mismo para ahorrar tiempo. Entonces, volvemos a hacer esa sumatoria. Sustituimos fuerza de roce estático por fuerza de roce dinámico y lo igualamos a masa por aceleración. Igual a masa por aceleración. ¿Ven? Sustituimos todos los valores que tenemos. Entonces, cuando nosotros hacemos fuerza 1, a ver, me lo voy a hacer acá para no tener que escribir tanto. Ustedes tienen que hacer las sustituciones, ¿bien?
Entonces, tienen que ir sustituyendo la fuerza 1, ¿cuánto vale? Que es 8,660, ¿sí? Los mismos, 8,660, fuerza 1 en X, fuerza 2 en X, 7,071, fuerza 3, 10 newtons, y ahora la fuerza de roce dinámico, menos 23,773. Cuando nosotros hacemos, sustituimos todo y sacamos la cuenta, eso sería, a ver, fuerza 1 en X, 8,660. Fuerza 2 en X, 7,071. Fuerza 3, 10 newtons. Y la fuerza de roce estático sería menos 23,773. Eso nos da 1,958 newtons. En lugar de escribir newtons, voy a escribir kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? Y la masa la vamos a pasar dividiendo. O sea, acá vamos a dividir entre 3,610 kilogramos, perdón. El pasar la masa dividiendo nos va a quedar de este lado solamente la aceleración. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos esa división, se van kilogramos con kilogramos, nos va a quedar en metros sobre segundos, y 1,958 dividido 3,610 nos da 0,542. Ya tenemos la primera parte. Bien, luego nos dicen, la parte 2. Calcule la fuerza que se debe aplicar, o sea, además de las que ya tenemos, para alcanzar una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, nosotros vamos a llegar con esas fuerzas que tenemos a una aceleración muy pequeña de arranque y luego vamos a continuar a aceleración cero, ¿bien? A velocidad constante mientras aplicamos todas las fuerzas. Y luego, para nosotros poder alcanzar una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, tenemos que aplicar otra fuerza más. Es decir, aparte de todas las fuerzas que ya tenemos, que son todas estas, que nos dio 1,958, voy a colocarlo acá, ¿sí? Aparte de todas estas fuerzas que ya tenemos, que nos dio todo esto, que nos dio 1,958 newtons, tenemos que agregar otra fuerza, vamos a llamarla fuerza aplicada. La masa va a ser la misma, 3,610 kilogramos. Y ahora queremos que la aceleración sea 2 metros sobre segundos al cuadrado. Esto que estamos calculando aquí, que es masa por aceleración, viene siendo la fuerza neta. ¿Bien? Esto es 3,610 por 2. Esto sería 7,220 newtons. ¿Bien? Eso sería nuestra fuerza neta. Vamos a escribirlo por algún ladito por acá. A ver. Voy a escribirlo por aquí para que quede registrado. La fuerza neta es de 7,220 newtons. 7,220 newtons. Bien. Esa sería nuestra fuerza neta para con esa masa tener una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces, estos newtons que están acá, que son todas las otras fuerzas anteriores, las pasamos restando de este lado. Así que la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza neta menos las fuerzas que ya teníamos, que es 1,958 newtons. Bien, cuando hacemos esa resta, nos daría que tenemos que aplicar una fuerza de 5,262 newtons extra a las que ya teníamos. Es decir, que si uno tiene 1,958 y le agrega 5,262, va a tener 7,220, que es la fuerza neta que se necesita para que una masa de 3,610 kilogramos alcance una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Y luego, en cuanto al trabajo, el trabajo lo podemos calcular como el módulo de la fuerza neta, ¿bien? Que ya dijimos que es 7,220 newtons, por el delta X,
que son 100 metros, por el coseno del ángulo. Bien, entonces la fuerza neta, que es la sumatoria de todas esas fuerzas en el eje X, apunta hacia la derecha. Y el delta X o movimiento va a ser hacia la derecha. Por tanto, el ángulo que forman es 0 y el coseno de 0 vale 1. Así que nos quedaría fuerza neta por delta X. La fuerza neta es 7,220. Si la multiplicamos por 100 metros, nos daría 722 joules.